¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo García Villegas y yo voy a estar exponiendo la postura de un biotecnólogo en relación a los organismos genéticamente modificados. Para comenzar es importante definir el concepto de biotecnología, ya que esto va a respaldar la postura que vamos a tomar a favor del uso de estos organismos. La biotecnología es básicamente el uso de cualquier organismo para la elaboración o modificación de un proceso. En relación a los organismos genéticamente modificados, estos son organismos que sufren una manipulación de su genoma con el fin de que expresen ciertas características y mejoren sus cualidades. Es importante diferenciar entre un OGM y un transgénico, ya que un OGM es considerado, basta con que tenga una inhibición o una potencialización de algún gen para que sea considerado como tal, mientras que sea considerado como un transgénico tiene que haber forzosamente un intercambio de genes. En la actualidad, el sentido que se le ha dado al desarrollo de organismos genéticamente modificados ha sido hacia plantas transgénicas, las cuales pueden presentar características de resistencia hacia insecticidas y plagas. Esto con el fin de reducir los costos de producción y mejorar su adaptabilidad a las condiciones del medio ambiente que están en la actualidad. Hay cierta polémica sobre si estos organismos son un beneficio o una amenaza hacia la sociedad, sobre todo por ecólogos y biólogos que afirman que la manipulación genética va en contra del mejoramiento tradicional, ya que se saltan barreras de la naturaleza, las cuales impiden que haya un cruzamiento de genes de diferentes especies. Sin embargo, como biotecnólogo, se puede afirmar que la ingeniería genética es una técnica altamente precisa en la que se caracteriza previamente el ADN que va a ser involucrado dentro del otro, que se va a introducir dentro del otro organismo y se planean las consecuencias que este podría generar dentro del organismo. A diferencia del mejoramiento tradicional, en el que simplemente hay una combinación excesiva de material genético y muchas de las veces surgen mutaciones que son imposibles de controlar. Eh, Algunas de las situaciones de riesgo que han brotado a lo largo de los años para que estos organismos sean considerados como una amenaza implican, en primera, la introducción de genes resistentes a antibióticos que son utilizados como marcadores. Esto con la idea de que si se consume un alimento con estos genes, la microbiota, las bacterias de la microbiota podrían tener alguna alteración en su genoma, siendo resistentes a los antibióticos convencionales y desarrollando nuevas enfermedades. Sin embargo, estudios y biotecnólogos han afirmado que para que pueda existir este traspaso de información genética, en primer el alimento tendría que ser consumido sin sufrir ningún tipo de manipulación. En segunda, es prácticamente imposible que de vegetales a bacterias se pueda trasladar información genética debido a los mecanismos de defensa de las bacterias. Y por último, es mucho más probable que haya un traspaso de información genética entre bacterias debido a los plásmidos que contienen que por medio del consumo de organismos genéticamente modificados. Eh, la segunda cuestión es si alimentos que producen alergias, si se utiliza algún gen de este alimento y se introduce dentro de otro, este otro pudiera presentar alergia al consumidor. Para que esto pudiera ocurrir, se han desarrollado diversos estudios en los que se confirma que en primera tendría que haber una alta exposición por parte del consumidor a estas proteínas alergénicas y en segundo, la relación de estas proteínas alergénicas a las proteínas totales tendría que ser muy alta, lo cual resulta sumamente difícil de que se presente este fenómeno. Por último, y quizá uno de los riesgos que más se temen es que insectos puedan presentar tolerancia hacia las toxinas naturales que se generarían por parte de las plantas transgénicas. Actualmente ya se desarrolló un maíz transgénico, el maíz BT, el cual fue altamente exitoso. Este maíz implica la introducción de un gen de una bacteria que sintetiza para una toxina que es letal para algunos tipos de insectos, mientras que para animales y humanos no genera ningún tipo de complicación. Eh, Posteriormente se desarrollaron estudios hacia estos insectos sobre si han presentado alguna tolerancia y hasta el momento no se presenta ninguna. Sin embargo, conociendo los riesgos que existen de este método, los biotecnólogos han desarrollado alternativas
en los que proponen que haya un escalonamiento de genes o que, bueno, esto con el fin de generar cócteles de toxina y que no dependa solamente de un gen, o que haya áreas extensas de cultivos transgénicos, permitiendo que estos insectos puedan sobrevivir y que haya un entrecruzamiento de manera natural, permitiendo que no haya como tal tolerancia a estas toxinas. Por último, ya conociendo algunos de los riesgos que existen, se han creado diversas alternativas por parte de biotecnólogos para emplear esta técnica de manera segura. Entre ellos están el enmascular las plantas transgénicas a fin de evitar una transferencia horizontal de genes, el incorporar un gen marcador en los organismos genéticamente modificados para poder identificarlos, y por último el incorporar los genes de resistencia en el genoma de los cloroplastos en vez de los núcleos, con el fin de que se hereden de forma materna y no en el polen. Habiendo dicho lo anterior, es claro que el uso de estos organismos puede mejorar las condiciones a los que los distintos alimentos son sometidos, con el fin de disminuir los costos de producción y haciendo más favorables sus condiciones de cultivo. En mi opinión, y supongo que la de muchos agrónomos, tanto los que han participado en ensayos de cultivos modificados genéticamente como aquellos que no lo han hecho, creo que todos consideramos a los transgénicos como una simple extensión, por así decirlo, de las técnicas de mejoramiento de plantas que ya existían y que han producido los tipos de cultivos conocidos y establecidos hoy en día. Para nosotros, los cultivos transgénicos los vemos como una innovación más que otra cosa. Y como toda innovación para el campo, los tenemos que evaluar según ciertos parámetros, ciertos criterios. Claro que hay un interés importante en ellos, sin embargo, habrá que observarlos cómo funcionan en la práctica real, en cultivos reales, y así determinar si usarlos puede contribuir a la rentabilidad de nuestros productos y de nuestros cultivos. A lo que voy es que los transgénicos no creo que sean un problema como tal o una cuestión de bien o mal. Para mí como agricultor me interesa más que nada que funcione. Es algo realmente atractivo para nosotros porque obviamente queremos producir alimentos de alta calidad, que mejor si es de manera rentable, ¿no? Y no solo esto, queremos cultivar de una manera ambientalmente sensible y conocemos que los cultivos transgénicos pueden hacer que se usen menos herbicidas, que obtengamos más producto e incluso mejorar nuestros suelos, lo que es muy bueno tanto para el planeta como para nuestros bolsillos, ¿no? Em, claro, aparte de todo esto, tenemos que asegurarnos que sean pues seguros, valga la redundancia, porque todo lo que cultivamos pues también lo consume mi familia, ¿no? Muchas veces nos dicen que debemos conservar los cultivos naturales, no realizar alteraciones y demás, pero la verdad es que cada vez es más complicado por las condiciones climáticas, el tipo de suelo, el mercado actual y todo esto. Cada vez hay más adversidades, más demanda, más cosas por tomar en cuenta. Sabemos que los transgénicos pueden ayudarnos a solucionar todas estas problemáticas, pero necesitamos conocer más. La verdad es que lo poco que sé acerca de los transgénicos es por mis redes de trabajo o por algún otro agricultor que ha participado en experimentación, pero de ahí más nada. Lo que se debe hacer es una financiación pública para servicios de asesoramiento agrícola, porque para nosotros es complicado y sobre todo muy costoso si queremos obtener buenos consejos. También siento que hay muy poca comunicación
entre los agricultores y las personas involucradas en todo esto, tanto en la política agrícola como los propios investigadores. Muchas veces no queremos arriesgarnos porque desconocemos lo que podría suceder. Hablando ya sea de multas o de efectos secundarios, de contaminación a otros campos o de cualquier otra cosa. Y pues realmente no hay quien nos informe. Consideramos no un beneficio, no una amenaza, sino una gran oportunidad el tener eh, organismos genéticamente modificados que nos pueden ayudar, bueno, a nosotros más que nada económicamente y pues tiene efectos secundarios muy buenos, eh, como lo es en el ambiente o en la producción misma. Gracias. Hola, yo soy Yasmín y en este panel de discusión tomaré el papel de socióloga. Hola, yo soy Yasmín y en este panel de discusión sobre los alimentos genéticamente modificados yo tomaré el papel de socióloga. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la sociología. La sociología es la ciencia que se encarga del análisis de patrones sociales y de manera más general de la sociedad humana. Es decir, es el estudio de lo que impacta a la sociedad y cómo le impacta. De una manera, la biotecnología de alimentos y los alimentos genéticamente modificados tienen impactos tanto negativos y positivos en las sociedades, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Para empezar, voy a hablar sobre los impactos positivos que tiene la producción de alimentos ante la sociedad, y estos impactos es principalmente sobre la seguridad alimentaria. Como ya se sabe, la desnutrición y la hambruna es un problema global que afecta a millones de personas, específicamente 800 millones de personas. Esto es por la poca disponibilidad de alimentos nutricionales, por condiciones de pobreza o por lo que sea, causando deficiencias en vitaminas, minerales y bajo aporte calórico. Bueno, el primer argumento a favor de la producción de alimentos genéticamente modificados es que estos pueden proveer alimentos más ricos en nutrientes, específicamente algunas vitaminas, para potencialmente mejorar la nutrición. Por ejemplo, a nivel global hay una deficiencia de vitamina A en 200 millones de personas y hay más de 14 millones de niños con ceguez y daño ocular por esta misma deficiencia. Entonces, un alimento que puede ayudar a mejorar esto es el arroz dorado, que es un arroz altamente rico en vitamina A. Otro argumento a favor es que los organismos genéticamente modificados aumentan la eficiencia de los cultivos, ya sea por resistencia a plagas, herbicidas, sequías, etc. Y así va a haber mayor producción de alimentos. La FAO en su reporte anual del año pasado menciona que para el año 2050 vamos a tener que aumentar la producción de alimentos un 50%, y esto se puede alcanzar utilizando los alimentos genéticamente modificados. Bueno, en fin, hay pues muchos beneficios sociales, ya les mencioné los más importantes, pero también tenemos que analizar las amenazas que tienen estos alimentos ante la sociedad. Bueno, como primer impacto negativo de los alimentos genéticamente modificados es el daño a la salud humana. Bueno, este daño no es tanto un daño directo, pero un daño indirecto por las prácticas agricultoras que se utilizan. Bueno, todos conocemos el famoso caso de la soya Roundup Ready y el efecto carcinógeno del glifosato. Bueno, a grandes rasgos se modificó la planta de soya para ser resistente al herbicida Roundup de Monsanto. Y bueno, los agricultores comenzaron a plantar esta soya con el beneficio de que no tendrían que gastar grandes recursos para eliminar las hierbas que crecieran cerca y así obteniendo un mayor rendimiento. Bueno, se ha comprobado científicamente que este herbicida puede causar daño hepático, problemas reproductivos, defectos de nacimiento, cáncer, entre otros. Y actualmente este herbicida se sigue usando a nivel global y no solo en la soya, también hay papas, Roundup Ready, maíz, Roundup Ready y muchos otros productos patentados por Monsanto. Bueno, otro argumento negativo
es más bien un contraargumento de mi primer argumento sobre la seguridad alimentaria. Bueno, actualmente ya existe una producción de alimentos genéticamente modificados en casi todas las regiones del mundo, con excepción del continente africano, donde casualmente se concentra un gran porcentaje de personas en condiciones de hambruna y desnutrición. Si bien las empresas grandes biotecnológicas que producen estos alimentos genéticamente modificados usan el argumento de que estos van a ayudar a alcanzar la seguridad alimentaria y disminuir la hambruna y la desnutrición, pero esto lo que dicen no concuerda con las estadísticas. Bueno, en el mundo los alimentos GM más plantados son el maíz, la soya y la canola, y solo el 1% de los cultivos GM se componen de otros alimentos, como papaya, manzanas, papas, berenjena, entre otros. Solo el 1%. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Cómo los alimentos genéticamente modificados van a solucionar esta problemática si el maíz y la soya no son alimentos con una cantidad impresionante de vitaminas y minerales? Aparte que el maíz el maíz genéticamente modificado es principalmente usado para la producción de etanol y para alimento para ganado. Estas son estadísticas obtenidas de la página de la ISAA, que es el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agribiotecnológicas, y se tomó de una infografía que realizaron en el año 2018. De igual manera, el Consejo Neufeld de Bioética, un consejo gubernamental del Reino Unido, menciona en un reporte anual del 2008 que se puede deducir que la mayoría de las empresas biotecnológicas se enfocan en reducir costos en la agricultura intensiva en países ya desarrollados. Entonces, que están beneficiando solo a los países, bueno, de gran manera a los países que ya están desarrollados. Y la investigación de granos GM es principalmente con fines de utilizarse en ganado. Esto se debe a que hay muy pocos incentivos económicos o de lo que sea para que las empresas privadas se concentren en investigar y así alimentar al mundo y alcanzar la seguridad alimentaria como tal. Esto también se debe a que es muy costoso hacer estas investigaciones y difícilmente el sector público, o sea, el sector gubernamental de un país, en vías de desarrollo pueda sustentar. Entonces aquí hay una desigualdad muy prominente en cuanto a la disponibilidad de alimentos en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado. Y no se debe confiar en que los alimentos GM van a solucionar la seguridad alimentaria y solucionar el problema de la hambruna global si no se distribuyen estos alimentos de una manera diferente. Bueno, entonces para resumir, di 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra de la producción de alimentos GM en cuanto a la perspectiva sociológica. Y como punto final quiero recalcar que la perspectiva general social de los alimentos GM es muy negativa y que la mayor introducción de estos alimentos pueden propiciar mayor inestabilidad social y menor aceptación. Y esto es por lo que observo yo de que en cadenas de WhatsApp, en grupos de Facebook, en Instagram, en lo que sea. Bueno, entonces creo que la producción de GM es algo necesario, inevitable, pero se deben establecer los protocolos necesarios para disminuir el peligro a la salud humana y permitir que esta tecnología pueda beneficiar a quienes la más necesitan. Y eso es todo. Muchas gracias. Los organismos genéticamente modificados han suscitado y siguen suscitando un intenso debate entre quienes contribuyen al aumento de productividad y a la reducción del hambre en el mundo y la seguridad alimentaria en los países desarrollados, y los que alertan de los riesgos que puede tener su utilización para el medio ambiente. La discusión sobre si los alimentos transgénicos, que son los organismos genéticamente modificados o conocidos como OGM, son o no perjudiciales, abarcan muchos aspectos, pero únicamente me voy a enfocar en el medio ambiente. Desde el punto de vista ambiental, hay muchos beneficios y amenazas
en cuanto al uso de los alimentos transgénicos. Según Greenpeace, los organismos genéticamente modificados están siendo liberados sin que exista un conocimiento adecuado de su impacto, tanto a corto como a largo plazo, sobre el medio ambiente y sobre la salud humana, pudiendo generarse efectos inesperados e imprescindibles. La contaminación genética es una de las grandes amenazas para el medio ambiente, debido a que una vez liberados los OGM no pueden ni ser controlados ni retirados. Por ello, la liberación de ellos al medio ambiente es un acto irresponsable. Otro grave problema es el aumento exponencial del uso de agrotóxicos, como ha ocurrido con el herbicida glifosfato. El cultivo de soya transgénico para alimentar la ganadería industrial es responsable de gran parte de la deforestación en América del Sur. La superficie de tierras cultivadas con la soya transgénica de Monsanto aumenta, mientras que los bosques riquísimos en biodiversidad disminuyen notablemente su desaparición de biodiversidad. La contaminación genética pone en peligro variedades y especies cultivadas tradicionalmente. El aumento del uso de productos químicos eliminan o afectan gravemente a la flora y a la fauna, y el incremento del uso de pesticidas aumenta la contaminación química y crea resistencias con las plantas tolerantes a herbicidas. El agricultor usa mayores cantidades de agrotóxicos para acabar con las llamadas malas hierbas. Hoy por hoy existen datos que demuestran que, debido a esto, se están utilizando muchos más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales. Con la aparición de resistencias en los cultivos se necesitan pesticidas cada vez más fuertes. Y bueno, ahora vamos con los beneficios. Los cultivos genéticamente modificados resisten a insectos que han reducido un uso de pesticidas en 581 millones de kilogramos. Como resultado, esto ha disminuido el impacto ambiental asociado a los fitosanitarios usados en la superficie sembrada con cultivos con un 18.5%. Esto equivale a más del uso total de productos fitosanitarios en China cada año. La consultora sostiene que los agricultores que cultivan semillas biotecnológicas han reducido el impacto ambiental asociados con sus prácticas de protección de cultivo en un 18.6%, permitiendo una reducción significativa de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto se debe al menor uso de combustible e insumos, así como al menor almacenamiento adicional de carbono al suelo por reducción de la labranza. Entre 1996 y 2014, los cultivos transgénicos han reducido en 187 millones de kilogramos las emisiones de dióxido de carbono. También nos permiten una mayor producción sin el uso de tierras adicionales, protegiendo bosques, selvas y la biodiversidad. Según investigadores británicos, si los transgénicos no se hubieran utilizado en 2015, se habrían emitido otros 26.700 millones de kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivale a añadir 11.9 millones de automóviles a las carreteras del mundo. Otro beneficio importante de sustentabilidad es el ahorro del agua, recurso consumido en un 70% por la agricultura. Los cultivos, al reducir la necesidad de arado, mejoran el perfil de humedad y retención de agua del suelo, lo que en condiciones de escasez hídrica es muy importante. Los cultivos transgénicos les permiten a los productores obtener más alimentos sin necesidad de sembrar tierras adicionales, y en ese sentido estiman que si no se hubiera utilizado semillas genéticamente modificadas en 2015, para obtener los mismos niveles de producción mundial de granos, se deberían de haber utilizado 8.4 millones de hectáreas adicionales de soya, 7.4 millones de hectáreas adicionales de maíz, entre otras. Esto equivale a aumentar el área sembrada de Estados Unidos en un 11%.
Y finalmente un estudio reciente del 2015 concluye que el impacto ambiental generado de los cultivos transgénicos es de hasta un 78% menor que el de los convencionales. Gracias a los cultivos transgénicos podemos producir más alimentos con menos tierra, menos agua, menos fitosanitarios, menos combustibles y mitigando el cambio climático. No bloqueemos una herramienta esencial para la agricultura sustentable del futuro.